Programa 33. Programa 33 Sí. y tenemos algo muy especial. Tenemos algo muy especial. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo muy especial? Sí, ¿El qué? pues como se acerca el final de Se Todo acerca Mal, al final de Todo Mal, sí. hemos preparado 2 últimos programas diferentes. Ajá. Dos qué programas bien. guays. Ujú. Me está siguiendo el rollo así como si no lo supieras, Claro, pero ya lo sabes. Claro, ya lo sé. Ya lo sabes. Bueno, pues este programa número 33 hemos decidido que va a ser un todo bien. Todo bien. Todo guay. Pues me hace mucha ilusión. ¿Verdad? Vamos a enfocar el programa en positivo. En positivo, para que os deis una alegría. Claro, para que Y- veáis que no solo de odiar cosas se vive, también hay Exacto. que dejar un pequeño lugar, un reducido espacio para el amor. Ujú. Y pues bueno, a ver qué nos trae este todo bien. Perfecto, es un poco incógnita también porque no somos expertos en la materia. Claro, nosotros mismos no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Quizá nos dure el programa 1 minuto, porque vamos a Exacto. decir, ¿qué nos gusta? Los gatos, Los gatos. y poco más. Quizá el chocolate austriaco. Ujú. Y ya está. Ujú. Bueno, pues vamos allá. Pues nada, pues cortinilla, dice todo mal, pero bueno. Pero bueno, hoy habrá es que todo pensar bien. que dice todo bien. Muy bien. Cosas que sí. Esto sí, venga. ¿Qué cosas te gustan, Escaliburcio? ¿Qué cosas me molan? Pues mira, soy muy, muy aficionado a todos los productos experimentales de Mercadona. Como que... Como que, pues las papas pijo, aunque supongo que no, esto no era tan experimental, me imagino que en Murcia existían ya, pero Bueno, yo creo que... para mí es experimental. Claro, Ujú. Las papas sabor huevo frito, muy bien. A Mm. mí me empalagan, he de decir. a mí no. Yo fue probar una y decir, ¡buah, es verdad, sabe a huevo Ya. frito! Acto seguido recordé Sí. que a mí el huevo frito me da igual. Tampoco, también te da claro. igual, te resultaba más curioso que otra cosa. Sí, También están las papas con sabor a setas. siempre. Sí, sí. Sí, están curiosas. Si hace algo mejor que comerte una seta, Ujú. sin duda es lo mejor de la papa con lo mejor de la seta. Efectivamente. Fantástico. Las pipas aguasal, aunque bueno, igual tampoco es exclusivo del Mercadona, pero... Así que a Guasal no dijiste que no. Pero ahora es que sí. Vale, no pasa Es que nada. sí, es Hemos que- aceptado la evolución. Es que gracias a las pipas aguasal he dejado de tener como serias consecuencias en mi lengua y en mis labios. Claro, tu Después salud de comer, sí. bucolingual ha Sí, mejorado. ha mejorado mucho, entonces lo agradezco Qué guay. bastante. Soy también bastante fan de los picatostes sabor ajo, que le echo a... Fantasía. Que los echo al gazpacho, que me flipa. Sí. Muchos productos de frío, como lasañas con espinacas, el risotto de setas, Ujú. que está muy bueno. Ahora han puesto hasta esto de comidas para llevar. Han Bueno, puesto- pero eso no en todos. En mi Mercadona eso no está. En el mío sí, pero porque, no sé, en la Liana somos más guays. Ya veo, ya. No sé, soy muy... Me hace muy feliz cada vez que Mercadona saca un producto raro y se arriesga con eso y lo compro y me hace feliz. Pues fíjate, a mí me hace muy feliz que existan productos veganos que replican productos cárnicos y me hace muy feliz por 2 razones. La primera es la obvia, es decir, Claro. yo dejé de comer animales no porque no me gustara la carne, sino por motivos éticos. Claro. Por lo tanto, si yo tengo una hamburguesa, la Beyond Burger, esto es una maravilla. O sea, ni la rueda ni nada. O sea, el mejor invento es la Beyond Burger. Yo tengo Sí. una hamburguesa que es igual que la de carne. Y Ujú. encima yo no tengo que matar a nadie. Y además, los señores cuñados se enfadan por ello. Sí. Yo no le puedo pedir nada más a la vida. Es que ya es la No le puedo pedir más. Tengo sabor, tengo calidad Ujú. y encima tengo a señores que les indigna. Sí. ¿Por qué tenéis que hacer productos que sean...? Porque sí, porque sí. Vivan los productos veganos Ujú. que replican productos cárnicos con muchísima exactitud, con el nombre casi igual.
Cuanto más se parezca y más se indignen los señores, más a tope. Viva el chorizo vegano, viva la morcilla vegana, viva la sobrasada vegana, viva el atún vegano, que no lo he probado, pero viva igualmente. Viva Linda McCartney y toda su maravillosa línea de hamburguesas. Viva el bacon vegano, aka Facon, que es el mejor nombre del producto vegano. Viva el queso BioLife, viva todo. Viva todo. Y sí, vamos a replicar absolutamente todo, cada producto cárnico. Lo vamos a hacer. Pues os jodéis. Zarajos veganos. Zarajos veganos ya. Cochinillo vegano. Manitas de cerdo veganas. Todo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer todo. Estoy totalmente de acuerdo. Y estoy contigo en esto. ¿Qué más te hace feliz? Me hace muy feliz no hacer nada. Creo que hay que reivindicar en esta sociedad capitalista a ultranza donde el coaching se une con lo neoliberal y la cultura del esfuerzo, que es una falacia como la copa de un pino. Creo que hay que reivindicar el no hacer nada. Creo que tenemos derecho a no hacer nada, tenemos derecho a crecer como personas, tenemos derecho a desarrollarnos como tales, a desarrollar nuestras carreras profesionales, pero también tenemos derecho a no hacer nada y no hacer nada durante bastante tiempo. Fíjate que esto que estás diciendo no es una tontería, ¿eh? No. Sin ir más lejos, estaba yo estudiándome los apuntes de una asignatura que tengo, que es la penúltima que me queda para acabar la carrera, y estaba hablando de eso, de que la sociedad de consumo está en contra del estatismo. Sí. La sociedad de consumo nos quiere en movimiento constante para generar nuevos deseos que satisfacer, que no se satisfacen, porque en realidad lo que se desea es el deseo. Claro. No hay posibilidad de satisfacerlo. Y el estatismo que tú propones, el no hacer nada, quizás sea una manera absolutamente radical de luchar contra la sociedad de consumo y contra el capitalismo. Claro. Así que no haciendo nada, Excaliburcio, y esta frase que voy a decir es muy de Melendi, lo estás haciendo todo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Soy un rebelde. Eres un rebelde. Pues nada, yo para concluir cosas que sí, pues me gustaría reivindicar los Instagram de animales. Ah, muy bien. Estos gatos que tienen Instagram, esta maravilla que nos ofrecen, que tú puedes ver la vida diaria de otros gatos que no son el tuyo, ¿no? Sí. Y bueno, quiero decir, yo hay gatos de Instagram y perros, incluso cabras, que yo sigo y yo los considero prácticamente como parte de mi familia. Claro. Esa gente, esos gatos, esos perretes son mis amigos. Y ahí me aporta esto una felicidad que de verdad, en un mundo de mierda como el que tenemos, tú te levantas, abres el Instagram y te sale ahí un gato muy gordo japonés jugando con un peluche de una sardina. Sí. ¿Qué quieres que te diga? A mí me alegra el día. Ya, te entiendo. Me da muchísima felicidad, además una felicidad muy pura, una felicidad muy sin destilar, una felicidad esencial. Sí, porque claro, además sabes perfectamente que esos gatos no van a decir nunca ni machismo ni feminismo en un futuro, ¿no? Totalmente. Que es lo que nos pasa con nuestros referentes a veces, que de repente nos decepcionan. Un gato no te va a decepcionar nunca, tío. Un gato, tú puedes ser fan de un gato y estate tranquilo que ese gato no te va a decepcionar. Es verdad, no se va a convertir en un cuñado, no se va a hacer facha con la edad. Sí, no va a hacer como Reverte y se va a poner a hacer. Claro, no se va a hacer un Twitter y se va a poner a insultar. No, un gato, un perro, un burro, lo que tú quieras. Yo sigo hasta una ardilla que se llama Chimpunk, no sé qué, no me acuerdo. Una maravilla. Y bueno, hay gente que esto lo ve como mal, como qué tontería. Bueno, pues nada, te voy a seguir a ti para que pongas una foto vestido de fallero, para que pongas una foto de tu hijo pequeño o para que te pongas a ti una foto corriendo la 10K. Pues mira, no me apetece, ¿sabes? Pues deberías pensarte el hecho de que una ardilla te meta por goleada. Pero vamos, pero es que no se puede comparar. Interés. Claro. La vida de una ardilla es mucho más interesante que la tuya. Pero infinitamente, además, es que no se puede comparar. Además, esta ardilla en concreto que te digo, de verdad que es muy inteligente, hace cosas muy guays. A mí me gustan mucho. Muy y bueno, bien. Pues mira qué sonrisa tenemos, ¿eh? Sí, ya hemos empezado muy bien este programa. Muy bien, estamos muy contentos. Y esto solo puede continuar a lo mejor. Así es. Pues nada, vamos a la siguiente. Normal. In style someday, old dream.
Escaliburcio Ramón. ¿Qué pasa? He estado hace poco, vine ayer en Austria, en Viena, concretamente. ¿Y qué tal? ¿Austria bien? Muy bien, Austria es un país guay, Viena es una ciudad súper bonita, todo muy bien. Pero yo vengo a hablarte de algo del mundo normal que es muy positivo. Que sí que te gusta. Me encanta. Hacía yo tiempo, fíjate, que no me adentraba en esta parte del mundo normal, porque habitualmente, pues yo cuando contrato un hotel o lo que sea, pues no suelo pillar desayuno. Claro. No sé por qué no lo suelo hacer, no sé. Sí. Y esta vez pues venía incluido y de repente me encontré frente al desayuno buffet libre. Y dije, madre mía, claro, qué maravilla, qué cosa más bonita, más qué bien viene, pensada. Sí. Muy bien, y eso que bueno, pues la mitad de las cosas que me ofrecían yo no las podía comer. Claro. Pero da igual. El desayuno buffet, ¿qué cosa es esa? Es una fantasía. ¿Tú eres partidario del buffet libre? Sí. Soy muy partidario y además lo disfruté este sábado. ¿Ah, sí? Sí, ¿En Javea? Estuve en Javea y lo disfruté. También, o sea, este sábado estábamos en dos partes del planeta, pero a la vez disfrutando de esta maravilla del mundo normal, como es el desayuno incluido, buffet libre. Buffet libre. Ahí tenía de todo, cereales de todo tipo, yogurts, fresas. Claro, en este tenía como una mantequilla vegana. Ah, sí, encima. Mantequilla vegana, como 5 tipos de pan, súper bueno, con semillas, con otro tipo de semillas, con pipas, no sé qué, redondo y cuadrado, que eso me parece maravilloso, que yo pueda elegir si quiero el pan redondo o lo quiero cuadrado, porque no es igual. Mucho respeto. Muchísimos tipos de mermeladas, luego había como unas tarrinas de algo que no conseguí averiguar lo que era, pero que ahí estaba. A mí me fascina. O sea, yo te digo una cosa, yo este verano estuve en Ainsa, Huesca, en una casa que en teoría también había buffet libre, pero no te lo mostraban. Ah, ¿no? Era que tú ibas a la barra y pedías lo que querías. Ya. No es lo mismo. No es lo pero mismo. Ni de lejos. Tiene que estar ahí todo. Tiene que estar ahí. Y tú tienes que comer sabiendo que no puedes más. Sí. Sabiendo que incluso es posible que te encuentres mal. Sí. Pero quieres. Estoy totalmente de acuerdo. Puedes. Además, te vas a hacer el tazón de cereales con leche, o leche de almendra o lo que sea, café. Y la infusión. Infusión si quieres, o zumo de naranja. Zumo de naranja que es como frenador, pero que da igual, que yo me lo bebo, porque igual, a mí también te digo, me gusta. Dame ese frenador. Dámelo, claro sí. Y todo lo que haga falta, pan, tostadas. Claro. Y luego suelen poner como y tartitas también, trocitos de bizcocho, así. Galletas, lo que sea. Y nada, y si te puedes guardar algo entre 2 servilletas para luego, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor. De verdad, me dio tanto la vida, no sé, una felicidad empezar el día así. Sí, por eso es siempre te lo ofrecen porque la gente lo valora mucho. Claro, no, yo a partir de ahora siempre voy a escoger buffet libre de desayuno. Viva el mundo normal, buffet libre. Viva. Dramon Melendi Dramon Melendi. Bueno, Monty, como ya habíamos planeado previamente, no ha sido algo improvisado este programa especial, todo bien. Yo he intentado buscar en redes una canción buena de Melendi. Aquí ha pasado algo, y es que nosotros hemos mirado al monstruo y el monstruo nos ha devuelto la mirada. Siempre lo hace. Y a base de reírnos de Melendi, ¿qué ha pasado? Nos hemos convertido en los mayores fans de Melendi. Claro que sí, somos los mayores expertos de Melendi. Claro, ni siquiera Melendi sabe tanto sobre Melendi como nosotros mismos. Efectivamente. Entonces, claro, a la hora de elegir como una buena canción de Melendi, me crea muchísima curiosidad. Confío en ti, sé que lo que hayas elegido estará bien. Está bien, créeme. Es una excelente canción. ¿Cuál es? Que se llama Canción de Amor Caducada. Me encanta. Y es que es maravilloso. Así que es cierto que es difícil discernir para nosotros ya qué es bueno y qué es malo en Melendi. Para mí todo es bueno ya. Claro, la principal es el problema para diferenciar entre una canción buena y mala es que para nosotros ya hemos trascendido. Claro, lo que pasa es que yo sí que creo que nosotros normalmente lo que aplicamos a la hora de acercarnos a las letras de Melendi, a la música de Melendi, es lo que los antropólogos llaman en la etnografía el extrañamiento. Es decir, tú y yo
intentamos ver a Melendi muy desde lejos, muy desde fuera. Sí. Como que Melendi no tiene nada que ver con nosotros Ujú. y intentar observarlo con una perspectiva analítica, Sí. etnográfica. Ujú. Y esta vez vamos a acercarnos desde todo lo contrario, desde la empatía más absoluta. Vamos Perfecto. a intentar Vamos a comprender ello. a Ramón y vamos a disfrutar, porque al fin y al cabo, si algo nos ha dado Melendi Ujú. en esta vida, es felicidad. Entonces vamos a Por acercarnos supuesto. a Melendi. Se lo merece. Melendi Claro que se lo sí. merece. Melendi merece que nos acerquemos a él con empatía, con colegueo, de tú a Ujú. tú. Pues Canción de amor caducada. Título original y profundo. Un Melendi que mantiene su tema preferido, el amor, y lo mezcla con su gracia más terrenal característica que le ha dado tan buenos resultados. Buenísimos. Muy buenos. Empecemos con este gran tema. La música que nos remite a A Dire Straits. a Dire Straits, Más con ese solo de guitarra que tiene, que bueno, Ujú. totalmente emotivo, Ujú. con unos efectos de guitarra Maravillosos. Una reverb, un chorus ahí, todo bien, todo ¿A bien. quién no le gusta Dire Straits? Pues bueno, pues a mí. Pero sí, es todo positivo, tienes que decir que es te todo gusta. positivo. Me gusta Dire Straits, me gusta más Melendi imitando a Dire Straits Ujú. que los propios Dire Straits. Fíjate, bueno, no lo sé esto es duro. Pero sí, muy bien. No quiero cantos de sirenas, no quiero nudos de garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla. Bueno, pues aquí Melendi, pues honestísimo. No quiere ser herido. O sea, Ya está. Algo totalmente entendible. Bueno, lo Un ser compartimos humano, con él. Nadie quiere ser herido. ¿no? Nadie. Por eso todo el mundo empatiza con Melendi, porque Claro. lo plasma brillantemente en este párrafo lleno de figuras literarias magistrales. Claro. No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo lo que por viejo se me escapa. Bueno, esto es una maravilla. Esto es maravilloso, es un juego de palabras. O sea, un retruécano habilísimo, sí, decir, ¿eh? rompe con toda convención y claro, coge el refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo, dejando claro que él es un buen chaval de la forma más poética imaginable. No quiere ser diablo, por lo que por viejo se le escapa. Entonces no quiere saber nada, como bien dice en ese verso, ¿no? En realidad... No quiere ser diablo, es decir, no quiere ser malote, no quiere ser malo. Bueno, pues eso está muy bien, Claro, Melendi, no ya quiere- era hora. Es lo que me parece muy guay de esta canción. Claro, Melendi, estamos ante un Melendi maduro, Si que él deja... prefiere ser ignorante a malvado. Que, bueno, sí, esto se podía intuir también. Pero sí, un Melendi que, bueno, pues mira, me está pareciendo muy chico, muy honesto. A ver, últimamente nos estaba acostumbrando a ese canallismo que era un poco irritante. Claro. Y aquí se desmarca un poco de eso y ha dicho: Mira, no, ya. no quiero ser diablo. Cosa que le aplaudo. No conozco mandamientos más allá de mis narices. Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices. Ay, me gusta muchísimo que él Ujú. distinga dentro de lo que es la metáfora de el corazón herido o el alma herida, Ujú. distingue entre remiendos Claro. y cicatrices. Ujú. Es decir, aquí hay dos cosas: Ujú. el remiendo El remiendo. y la cicatriz. Y la cicatriz. Yo la verdad es que no sé Ujú. a qué se refiere. Pero me gusta que Melendi contemple esta variedad de cosas que te pueden pasar en el alma. Un remiendo o una cicatriz. Claro, Melendi lo que está haciendo aquí es muy hábil porque está introduciendo palabras que conducen a pensar en dolor Claro. y en reparación. Y Ajá. en un pasado, porque el remiendo y la cicatriz conducen a una ruptura pasada. Porque Ujú. es algo que se ha arreglado pero que estuvo roto. Entonces, nosotros automáticamente nos transportamos a un mundo donde Melendi ha sido herido, Ajá. pero ya está mejor y está recapacitando sobre su vida pasada. Muy bien. Y sigue. Y un corazón ya viejo, maltratado con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Volvemos al cardiocentrismo. Volvemos al Melendi más cardiocentrista. y volvemos un poco con lo que te iba diciendo de estas palabras. Ahora introduce estrías como sinónimo también de cicatriz, remiendo, también Ajá. esta estría, para incidir aún más en este dolor que quiere transmitirnos Melendi. Ujú.
Tengo una vena averiada en el corazón, que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tiene una cardiopatía. Sí, eso parece que está... sigue, bueno, ha repetido corazón varias veces, pero esto no es sino para acentuar algo que él quiere comunicarnos. Claro. Que es esta importancia del corazón como órgano. Claro, él parece que tiene aquí una cardiopatía arteriosclerótica provocada por este amor, ¿no? Exacto. Del que todavía no sabemos nada, pero bueno, luego nos contará. Pero es que es mega hábil, porque es que al darle esta importancia al corazón como órgano, está convirtiendo en tangible el amor. Claro, es que es verdad, porque al tratarlo de una manera casi médica, ¿no? Porque esta vena, que es decir, una vena averiada, una vena... Claro, lo podemos sentir. Claro, ya se convierte en algo muy físico, una cosa muy vademecum, todo esto. Y esto le está dando una fuerza enorme. Enorme. Y me parece fantástico. Aquí hay que darle la enhorabuena a Melendi una vez más. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. Claro, yo aquí me pregunto, ¿a qué se refiere con que la canción de amor está caducada? ¿Con que desde el momento en el que la canta ya no existe? ¿O es porque Melendi, aquí en un ejercicio cuántico, se adelanta a la propia publicación? Es decir, él ya sabe que en el momento que la está cantando, en el momento que la está escribiendo, la canción está vigente, pero ya entre que la graba y la publica, la canción ya ha caducado. Ya se adelanta eso. Ya se adelanta él, de una manera cuántica, se sitúa en el momento de escribir la canción, se sitúa en el momento de la publicación, en la que él ya sabe que seguramente en ese momento ya tendrá otra novia y todo y se le habrá pasado. ¿Qué más se le puede pedir a Melendi si no ya entrando en el terreno de la física? Claro, y en el terreno de esta plasticidad del tiempo. Muy bien, muy bien. Fantástico. No quiero tirar la toalla ni morir en un escenario. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Bueno, aquí yo veo una referencia clara a Chenoa. ¿A Chenoa? Quiero venir cuando tú vayas. Quiero decir, hostia, es imposible verdad no pensar en Chenoa. Claro, y todo lo que tenga Chenoa es positivo. Es positivo, entonces... Fantástico. Que aquí Melendi además desvela un referente. Hay un guiño chenoísta, pero muy claro. Cierto, entonces a mí que descubrir de repente la influencia de Chenoa, ¿no? Con estas canciones que hace, tan empoderada ella, tan poderosa, tan de decir ¿dónde vas? Pues yo aquí veo una clara intención. Melendi nos desvela su musa. Cierto, además dicen no quiere morir en un escenario, lo que nos augura que quizá deje el mundo de la música en breve. Que también es una buena cosa noticia. Que también le honra. También le agradecemos, sí. Se está ganando nuestro respeto. Ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza, porque prefiere sentar solo a que le empuje la certeza. No entiendo muy bien lo último. Pero claro, yo tampoco, no sé. Pero apoya a los hombres calvos que como hombre que está perdiendo el pelo, he de admitir que me avergüenza haberle criticado tanto porque veo que él, de alguna forma, está de mi lado. Él está de tu lado. Además, él mola mucho porque él creo que al insistir en un calvo que se rapa la cabeza, lo que te está diciendo es tienes que seguir, no pierdas las costumbres positivas, porque siempre puede haber un pequeño pelo que aparezca ahí y te joda la calva, ¿sabes? Claro. Además también hay una segunda lectura que creo que es todo a la vez, que es lo que lo convierte en esto, en un párrafo magistral, que es el tema de que él deja entrever el dolor que le produce su inestabilidad capilar. Claro, bueno, claro. Aquí está aflorando de manera catártica todo el tema de Melendi con su cabeza. Ya le gustaría a él ser calvo y no tener que estar dando todas estas vueltas que da para encontrar una perfección capilar que conforme él da un paso se aleja como el horizonte. Efectivamente. Madre mía. Claro, ostras, a ver, aquí hay más tela de la que parece. Mucha más. Sí. No sé qué hace siempre, metida en mi sangre. Ya he probado el fondo y no me gusta como Melendi de nuevo vuelve al cardiocentrismo hablando de sangre que sabe mal. Nos adentramos en las profundidades viscerales del artista.
El Melendi más gore. Sí, aquí una cosa O sea, también como hematológica. Continúa con este rollo médico. Sí. A mí me dan ganas de hacerme un análisis, así de entrada. Porque me estoy También. pillando rollos un poco, ¿no? Te hace pensar, ¿cuánto tiempo hace que yo no me hago un análisis? Efectivamente, y nunca viene mal. Nunca viene mal. Te hace aquí un poco de Entonces, prevención. Otro punto para Melendi. No prenden las luces de mi lado oscuro. Mi mayor pecado, no dejar ninguno. Bueno, Ostras. referencias de Star Wars, Referencias a Star Wars, claro. que eso te une mucho a él. Además, porque... A ver, a mí sí Melendi me cita a Chenoa y a Star Wars. Yo, ¿cómo se llama? Guerrera. Los fans de Melendi son yo guerrera Tú a guerrera muerte. Yo Es guerrera que a además, muerte. no te lo pierdas porque dice, no prenden las luces de mi lado oscuro. Mi mayor pecado, no dejar ninguno. Es decir, es un Sith. Es un Sith, claramente. O sea, él se arrepiente de no haber dejado crecer un lado oscuro. Claro. Uf, claro, es como ese momento en el que Anakin mata hasta... Bueno, esto igual es un spoiler de no me acuerdo qué episodio, pero lo tenéis que haber visto ya. Sí. Cuando mata hasta a los niños, Sith. Claro. Y luego él lo pasa mal por Él lo esto. pasa mal, claro. Claro, Pues, mayor pecado no dejar ninguno. Es que este verso lo podría haber, vamos, escrito Anakin Skywalker claramente. ujú, efectivamente. Uf, o sea, uf. es que esto es maravilloso. Y bueno, y Me estoy realmente... emocionando, ¿eh? Pues luego ya viene otra vez el estribillo que ya hemos comentado y tal bien. Y realmente acaba la canción con el estribillo. Pero si quieres podemos comentar brevemente el bonito videoclip que tiene. Vale. Donde él va en coche, se cruza con una prostituta varias veces. En una está rapando un calvo porque viene con la Claro. letra. En otra está con un cliente o algo, con su chulo o algo así. Y él siempre la mira con ojitos. Y luego llega un momento donde la secuestra. Ujú, La mete en el maletero, la ata a una silla ujú. y se pone a cantarle la canción. Bueno, Bien. bueno, sí, pues bien, pues secuestrar gente en principio no está bien. Secuestrar gente para cantarle tus canciones, Melendi, me estás poniendo difícil aquí defenderte. Pero bueno, hay una intención buena. Hay en el fondo, su intención es buena. Su intención es buena. Porque él le tiene simpatía. Él lo que da, lo que tiene lo da. Y le canta esta canción que es... dice que para una buena que hago, Claro. pues te la voy a cantar. Pues la voy a cantar. Pues bueno, Pues sí. pues bien. Pues yo estoy muy contento de haber encontrado esta canción. Bueno, Creo yo he de que- decir que estoy, emocionada incluso. Suena muy bien, una Ujú. producción súper Fantástica. súper cool, prácticamente rockero, total. totalmente rockero. Sí, Ujú. sí, muy bien, ya. Muy bien, oye, Melendi, súper guay, a tope. Muchas gracias, Melendi, por Gracias. este momento y te debemos todo. Te vamos a echar mucho de Muchísimo menos de este menos. verano. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres contarnos de vida millennial? ¿Qué Pues has mira, hecho? voy a hacer un alegato en favor de cogerse becas Erasmus Ujú. pasados los 30. Pero antes no. No, bueno, antes me da igual. Tú Antes te sabes da que las igual. Erasmus se asocian a los 20, Sí. a irte de fiesta borrachos por ahí y tal, ¿no? Yo nunca hice Erasmus. Yo me tampoco lo arrepiento hice mucho. porque yo estaba con mi grupo de rock Ya. y pensaba que el mundo no podía Estabas estar... triunfando. El mundo no podía estar 5 meses sin mi grupo de rock, entonces no me fui Claro. de Erasmus y se me quedó ahí la espina. Después pues me matriculé en otra carrera Ujú. y paralelamente pues estudié 6 años de portugués, no sé muy bien por qué, Ujú. pero el caso es que lo hice. Ya. Y entonces de repente un día la UNED me manda un email y me dice que están sacando becas Erasmus. Muy Yo con bien. 35 años veo que dan becas a Lisboa. Y digo, bueno, yo la voy a pedir, no me la darán. Ya. Claro que me la dieron. Claro. Claro que me la dieron. Tenía un B2 de portugués ¿Cómo no van a y dártela? me la dieron. Era que me fui con 35 años de Erasmus. Yo era la persona más vieja de la clase, Ujú. evidentemente. Y he de decir que fue una experiencia maravillosa que recomiendo a todo el mundo. Te digo que no salí de noche más que 3 días, porque no me gusta salir. No fui a ninguna fiesta de Por Erasmus. eso fue maravilloso. la Fui a experiencia. una cena de bienvenida. Bueno, bien lo sabes, porque no hice otra cosa que hablar contigo por WhatsApp. Ujú. Que fue una idea pésima. Sí. Fue una fiesta de bienvenida a la universidad en la que de repente yo estaba allí con 800 niños. Ya. Qué horror. Horrible.
y te hacían decir, pues, hola, vengo de no sé, bueno, una mierda todo. Qué vergüenza. Y la gente estaba súper contenta y súper borracha y yo estaba whatsappeando contigo hasta que me fui y de camino a mi casa, pues bueno, me planteé un poco toda mi existencia, porque aquello fue una situación, nunca he estado más fuera de lugar, de verdad, muy horrible. Pero al margen de eso, yo aproveché el Erasmus de otra manera. Yo me dediqué a estudiar como una loca, saqué todos sobresalientes, pero además es que no me peleé ni una clase. Ya. Lo disfruté muchísimo porque, claro, yo estudio en la UNED, entonces de repente tener clases presenciales de antropología, una universidad fantástica, la Universitat Nova de Lisboa, una universidad excelente, unos profesores Iremos buenísimos. todos a estudiar. Y claro, yo soy una persona que trabajo, entonces yo pedí una excedencia en mi trabajo, me la dieron y de repente yo me veo con 35 años que solo tengo que estudiar. Ya. O sea, que fue muy guay porque no trabajabas. Claro, en no realidad. trabajé, bueno, me toqué en la calle un poco y tal, yo había ahorrado. Sí. Es decir, que Portugal es un país barato, esto mismo en Suecia, pues yo no lo habría podido hacer. No. Pero con lo que te dan de la beca, lo que ahorré y que tocaba en la calle y me daban dinero, la gente, pues sobreviví. Tampoco hice grandes gastos. Pero claro, no tenía que trabajar. Entonces yo volví a ser estudiante, pero en una edad en la que me gusta estudiar, con una carrera que verdaderamente me gustaba. Y es que fue maravilloso, de verdad. Entonces, quiero que la gente deje de ver las Erasmus como una cosa infantil, como una cosa postadolescente, y se pida Erasmus a los 35. Yo a los 40 me voy a pedir otra. Joder. Lo tengo clarísimo. Erasmus Vaya. a los 40. Veo con las subvenciones, ¿eh? Sí, sí. Bueno, creo que te dan 250 pavos al mes. Ya. Que no. Bueno, yo con eso sobrevivo. Ya lo Claro, sabes. yo realmente pagaba la habitación, que creo que me costaba eso, y luego con lo que había ahorrado un poquito me compraba comida, me saqué la tarjeta de transporte mensual y ya está. Si es que tampoco te digo, yo no me dedicaba a salir por las noches ni a beber ni nada, ni compraba drogas ni nada. Muy bien. Y nada, lo recomiendo. Erasmus a los 40, parece una película de Ben Stiller Total. o de Total. Dani Rovira, Sí. pero yo lo recomiendo. Es muy guay hacer un Erasmus a los 40. Venga, pues venga todos a pedir la Erasmus y nos la darán, pero bueno, intentadlo. Claro que sí. Claro que sí. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scaliburcio Ramón. El cine con Scaliburcio Ramón. Ya era hora. ¿Qué nos traes? Pues te voy a hablar de algo que nos ha cambiado la vida a todos. Vaya. Todos en general. Que es Netflix. Netflix, hombre, bueno, Netflix es lo máximo. Lo máximo. Yo tengo tu Netflix, de hecho, Es verdad, yo pago Netflix y te lo cedo. y me lo cedes. Que Yo- para mí, quiero decir que es un gesto de amistad absoluto. Ya lo sé. O sea, yo Pero te- que tú lo valoras, yo sé que tú lo valoras. Yo lo valoro mucho. De hecho, yo te cedo mi HBO, aunque no te funciona porque tu tele no la... Porque mi sintoniza. ordenador está un poco así y no Ya. hay aplicación para las LG. Es que Que, por eso, favor, muy mal HBO, la verdad. Muy mal HBO. Mm. Pero bueno, estamos hoy en cosas positivas. Pues a ver, Netflix ha conseguido algo que parecía imposible. Que la peña deje de piratear. Obviamente se sigue haciendo. O sea, a ver, se Sí, pero a sigue una haciendo. escala ínfima. Pero a una escala mucho menor. Mucha gente se sigue descargando pelis y tal, pero hay muchas personas entre las que yo me incluyo, que gracias a estas plataformas de streaming han dejado de usar el torrent y los portales web de estos de yonkis. Claro. Punto no sé qué. Ay, es que qué horror, series Pepito. Yo me bajaba series en series Pepito. Yo odio además esos nombres me tiran para atrás mogollón. Son horrorosos, no hay ni uno bueno. Aparte que el ordenador se te llena de porquería, aparte es que esos nombres es que me tiran mucho para atrás. Sí, no hay ni uno bueno. El caso es que ¿cómo ha conseguido Netflix esto? Pues nada, pues muy sencillo, con una app impecable que da un gusto manejar, una interfaz que te tiras horas para elegir una puñetera película y a veces es en sí todo lo que haces durante toda la noche. Pero Y- es que a veces rebuscar en Netflix ya es un plan en sí mismo. Claro, sí, ya es un plan. Yo me paso horas así. Y bueno, y tiene una selección de series y películas bastante amplia. Es cierto que Netflix tiene más fama por sus series que por sus películas. Ujú. Por eso tampoco tiene mucho sentido reivindicar esto. Por lo que lo que voy a hacer es lo difícil, que es reivindicar
y romper una vara a favor de las películas de Netflix. Pero si te pasas el día rajándolas en Facebook. Efectivamente, me paso el día rajándolas en Facebook. Y me alegra que me sigas la pista en Facebook. Hombre, pero sí que las ves todas, porque las criticas todas. Ya, es cierto. Pero hoy, porque estamos positivos, las voy a defender. Porque en realidad tú sí. disfrutas, ¿no? Disfrutas Claro, es que tiene del cringe. Tiene una vueltecita. No, pero yo te entiendo porque yo disfruto muchísimo del cine malo, tú lo sabes. Sí, más que cine malo, estamos hablando de cine mediocre. Que no es exactamente igual. A ver, empecemos. Cine normal. Exacto, cine normal. Las películas de producción propia de Netflix son, pues eso, son mediocres, son basureta. Pero hay algo en ellas que me hace defenderlas. Hoy me apetece defender esas películas que parecen buenas, pero no lo son. Estas películas que tienen una producción excelente, un par de actores famosos y una temática cuanto menos interesante, aunque luego el trasfondo no sea gran cosa y los guionistas no sean los mejores del mercado. Soy especialmente fan de las mediocres películas sobre futuros post-apocalípticos que la plataforma estrena semanalmente, como por ejemplo A Ciegas de Sandra Bullock, Cargo de Martin Freeman y Aniquilación de Natalie Portman. Además siempre tienen nombres potentes. Los nombres son lo mejor de la película, siempre son interesantes y llaman mucho. Sus portadas son chulas, su tipografía está bien, sus trailers son interesantes. Pero el caso es que si son tan malas, o sea, si son tan mediocres, ¿por qué? ¿Por qué las defiendo? Defiendo estas películas porque aunque estoy harto de que el mundo me decepcione, he de admitir que me estoy acostumbrando. Y siento que estas películas son como parte de mi existencia. Son como un vientre materno, es como una zona segura. Sabes que estas películas te acunarán con mimo, te aceptarán y te decepcionarán tal y como ya esperabas. Claro, porque te dan el valor de lo seguro, de lo estable. Exacto. Te aportan una estabilidad cinematográfica. Uh-huh. Claro. Son una bendición, son fáciles de poner, son fáciles de ver, son fáciles de quitar. Piden lo que dan, absolutamente nada. Son fáciles de criticar luego en Facebook. Efectivamente, que eso también es muy interesante, porque te hacen sentir más listo de lo que eres. Exacto. Son un 6 en Film Affinity, son una liberación, son un compañero de viaje para toda la vida, porque son de producción propia y nunca se irán de Netflix. No hay mejor experiencia que sentarse en el sillón con una cena recalentada de microondas, darle a la carátula más grande de la portada de Netflix y dejarte llevar. Y ya está. Claro, eso es como, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar y me gusta mucho pues ver catedrales nuevas. Uh-huh. Pero luego, cada vez que tengo la oportunidad de visitar la Catedral de Valencia, que la tengo más vista que vista, me sé todo, cada gárgola, cada arquivolta, todo me lo sé. Sí. Pero me gusta volver porque me da familiaridad, me da una sensación de decir, conozco todo, ya sé lo que voy a ver, ya sé lo que va a pasar, pero estoy en casa. Es que el calor de la hoguera, de la decepción conocida y familiar... Claro que sí. Esa satisfacción no la da nada. No, pues quizá como mucho te la dé un nuevo disco de Metallica. Que es lo mismo, que ya sabes la decepción que te vas a llevar, totalmente, que vas a estar rajándolo durante 3 meses en Facebook, uh-huh. Pero estás ahí porque quieres, porque vamos a ver, si tú no quisieras... ¿Para qué escuchas un disco de Metallica? Si lo has escuchado es porque en realidad estabas buscando esa familiaridad que te da. Mira, otra puta mierda de disco de Metallica. Estoy en casa. Uh-huh. Criticar a su batería. Criticar. Claro. Y tan sencillo como eso. ¿Y para qué dejar que series aclamadas por la crítica de HBO te claven un puñal por la espalda después de 8 años? Exactamente. Si puedes recibir un leve pinchazo de una plataforma amable que te da decepciones en pequeñas dosis que te vacunan de las grandes hostias que te da la vida real. Así que... Es que es así. Pues viva Netflix y vivan sus películas mediocres. ¡Viva! ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones que ya? ¿Cómo que canciones que ya? Bueno, pues te hace canciones que todavía no. Que todavía no. Canciones de las que no estamos hartos. Pero ¿cómo una canción que hemos tenido y he sufrido hasta la saciedad puede ser
una maravillosa canción. Bueno, pues siendo de Britney Spears. Ya, por supuesto. Baby One More Time. Baby One More Wow. Time. He dicho, mira, Baby One More Time, Sí. de verdad, la puedo escuchar 500 millones de veces, Ujú. que no me cansaré jamás. tío. Jamás. Jamás. Es Jamás. imposible. Es Baby One imposible. More Time es la canción radiable, comercial, Ujú. perfecta. Perfecta. Tío. Perfecta. Es imposible cansarse de ella. Es imposible. Si alguien está cansado de Baby One More Time, Ujú. si alguien nos está escuchando, no le gusta Baby One More Time de Britney Spears, no le queremos como oyente. Efectivamente. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Apestas. Baby One More Time, ese momento en el que aparece. Año, más o menos, yo te digo lo que recuerdo, ni idea de lo que sea realidad. Yo Ujú. recuerdo año 2000. Sí. Estar yendo, yo en verano, a ver las universidades donde yo iba a empezar la universidad, en plan, voy a ver a dónde Sí. tengo que ir a estudiar. Esta Matrix, Ujú. esa estética que nos pensábamos que iba a quedarse ya para siempre del cómo era el gótico, el tecnopunk, neogótico, el ¿no? gótico punk, Bueno, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Gótico punk. gothic, no sé qué. Buah, ni idea. Bueno, esa movida que se suponía que se iba a quedar con nosotros, que era Sí. una estética de gabardinas de cuero, las gafas esas como de bacala, Mm. pero que guay, los pelicos de punta para arriba. No llegó ni a la segunda parte de Matrix. Claro, entonces nosotros estábamos creyendo toda esa movida, Sí. los Slipknot, el nu metal, Marilyn el no sé Manson. qué, el Marilyn Manson. De repente los Kiss parecían una cosa anticuadísima Sí. y horrible. Iron Maiden, ya la gente no le interesa Iron Maiden porque tenían al cantante que era el Blaze Bailey, que ya te digo yo que me da ideita Iron Maiden, pero bueno. Y de repente, en medio de todo, de todo ese rollo como apocalíptico, aparece una chiquilla, Sí. Además una de colegiala, 18 años o 18 años, con esas coletas, Ujú. con esos peluches que llevaba como unas coletas de peluche, menos. Sí. diciendo Baby One More Time. Baby One More. Hit me, baby One More Time. Yo decir Con que- esa letra naif, esa letra que dice, me has roto el corazón, Ujú. yo que te quería, Sí. con toda esa inocencia que tengo yo, y vas tú y me jodes viva Ujú. y dice, me estoy muriendo. Sí. O sea, a mí no me jodas de esa manera. Sí. Y lo canta con esa cara, bueno, esa maravilla, Baby One Maravillosa. More Time. Fue bastante impactante. Yo como hombre de 17, 18 años. Como por entonces, sí, como o sea, proto-hombre hetero. Sí, el peor momento quizá para recibir a un artista como Britney Spears, ¿no? Porque en ese momento ya sufrimos claro, yo como adolescente sufrí a Backstreet Boys y a Space Girls, que ahora respeto. Pero entonces los odié. Apareció Britney Spears y apareció el Hit Me Baby One More Time. Y recuerdo estar en el Cedro, en el ¿cómo se llama este garito del Cedro? El cubata de hojalata, el no, el que asesino. está justo enfrente, el Tendur. El Tendur. El Tendur. El Tendur. Que era para que yo iba con los repetidores de Cow. Yo no había repetido Cow aún, aunque lo repetiría después, el año siguiente. ¿Tú repetiste Cow? Yo repetí Cow, ¿no lo sabías? No sabía ese dato. No sabía ese dato. Vaya tela. Muy personal, muy loser. Pues en el Tendur con los malotes de Cow y empezó a sonar Baby One More Time en el hilo musical y no pude admitir en público que me flipó. No, claro, a ver, yo durante mucho tiempo fui de que odiaba a Britney Spears, Claro. porque además Britney Spears hizo una versión, he de decir, bastante lamentable, de la I Love Rock and Roll Sí, de la Joan Jett. conozco. Y eso, pues a mí, como rockera, en aquel Sí. entonces, pues me pareció horrible. Nos hicimos con mi grupo unas camisetas en las que insultábamos a Britney, además de una manera Qué feo. súper machista y horrible todo. Qué feo. Pero ya en aquel momento, en realidad, yo sé Ujú. que a mí me gustaba el Baby One More Time, pero no lo Mm. podía reconocer. Yo tampoco lo podía reconocer, pero es que me gustaba. Pero ¿cómo no te va a gustar? Y encima, la evolución de Britney, porque luego tiene otros hits Ujú. increíbles como Oops, I Did It Again. Otra, ¿qué tal? Otra, ¿qué tal? Ese himno Ujú. que es Toxic. Mm. Que eso es una maravilla. Ujú. Eso es una maravilla que, bueno, en fin, no se le está haciendo justicia al legado musical de Britney Spears, Para te lo digo. nada. Y luego esa Britney 2007, que se enfrenta al patriarcado más atroz. Sí. Cuando ya se está haciendo mayor y ya percibe que todo lo que ella ha sido, que básicamente es la mujer más guapa de la historia, Ujú. se está volviendo en contra. Esa Britney que se revela, que se Ujú. rapa la cabeza diciendo no quiero ser más guapa, no quiero ser Britney Spears. Pierde Sí. la cabeza delante de todos. Sí. Y luego aún así vuelve digna. Ella.
Con una serpiente encima. Con una buena peluca. Cara, de las Sí. buenas, no de esas del AliExpress. Exacto. Una serpiente. Y se monta esa gira maravillosa que creo que fue Circus después de esto. Bueno, pues ¿qué vamos a decir? Pues respeto máximo. Pues respeto máximo, respeto máximo. Además, es que, vamos a ver, ya te digo, no me interesa nada. No me interesa nada. Si tienes si tienes 20 años y odias a Britney Spears, lo puedo entender. He estado ahí. Pero personas de más de 30 años que no les guste Britney Spears, es que no os quiero ver ni en pintura, ¿eh? No, ni no en queremos saber pintura nada quiero de esa gente. vosotros. O sea, solo quiero gente que esté relajada, como uno tiene que estar para aceptar sin ningún tipo de renuncia a esta maravilla que es Britney Spears. Ya está. Y bueno, cómo no mencionar de esta gran canción, Hit Me Baby One More Time. ¿Cómo se llama? Hit Me Baby Se One More llama Time. Baby One More Time. Baby One More Time. Baby ¿no? One More Vale. Time. Cómo no mencionar esa gran parte de la I canción. must confess that my loneliness is killing me now. La hemos cogido muy alta, creo, ¿eh? Sí. Me está doliendo la garganta. Esta subidita que hay, es un puente, ¿no? El Es el puente. Que además es magistral musicalmente porque en realidad utiliza la misma armonía que el estribillo, de manera que en el final de la canción se mezclan esta parte con el estribillo creando un supraestribillo Es que es una canción perfecta. que es, o sea, de una perfección que supera, quiero decir, o sea, una cosa, yo creo que, no sé, Bach, Mozart, toda esta gente escuchan el Baby One More Time y dicen magia. Magia. Es puta magia. Y es que es imposible que no se te pongan los pelos de punta, Con esa parte. la piel de gallina con esta parte. Es que además, Imposible. esa parte en la que dice, tengo que confesar que mi soledad me está matando. Me está matando. It's killing me. It's Now. killing me. Don't you know I still believe? Por favor, I still believe. Ese coro, bueno, maravilla. Maravilla, de verdad. Pues me alegra mucho de que hayas traído a colación esta gran obra. Esta canción de que esta gran nunca artista incomprendida. se va a pasar de moda. Nunca jamás se pasará de moda. Y desde aquí mandarle todos mis ánimos a Britney Spears, Todo que nuestro creo que apoyo. está pasándolo mal. Lo está pasando regular. Lo está pasando regular. Pero ahora. ella, como el ave fénix que es, resurgirá. volverá a resurgir de sus cenizas y no hay nada que una buena peluca y su determinación en la vida no le vaya... No sé lo que estoy diciendo. No sé cómo acabar esta frase. Britney Spears, One More Time, please. One more time, forever. Pues ya hemos acabado. Pues ya está. Nuestro programa feliz. Yo estoy súper contenta, la Nuestro verdad. programa Mr. Wonderful en Que- parte. te quiero decir positivo. que, bueno, que a lo mejor esto a mí me gusta más que todo mal, ¿eh? Porque yo ahora estoy súper contenta. A ver si va a haber algo de razón en el En Mr. Wonderful. Sonríe y el mundo sonreirá contigo. Pues se ve que sí. Se ve que sí. Pero bueno, no Bueno, traicionaremos así a nuestros No, a oyentes. nuestros oyentes no. Ellos Volveremos- quieren nuestro lado más oscuro y más Exacto. siniestro. Bueno, pues vamos a despedirnos Sí. con una canción de la cantante Mavis Staples, Ujú. porque no hay nada que a mí me guste más que una señora mayor cantando. Perfecto. Reivindico desde aquí a las abuelas. Ujú. Las abuelas tienen muchísima música que ofrecernos Ujú. y ya está bien Ya está de bien. marginarlas. Exacto. Tengo mucha curiosidad por saber qué hará Britney Spears a los 70, porque no tengo la menor duda de que nos va a regalar unos pedazos de temazos de blues, Ujú. porque nadie ha conocido más el blues que Britney Spears. Ujú. Pero bueno, no me desvío. Esta canción se llama No Time for Crying y es una maravilla que creo que está muy bien aplicársela en los tiempos que tenemos. Perfecto. No es tiempo para llorar, no es tiempo para lágrimas. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ujú. Pues nada, la semana que viene el último programa de la temporada. El último todo mal. Y como estamos en nuestro programa positivo, pues la próxima semana Más y mejor. No time for crying. No time for tears. Got no time for crying. No time for tears. We've got work to do. 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 People are dying.
work to do. We've got work to do. Oh, help me. We've got no time for crying. We've got work to do. We've got no time for tears. We've got work to do. People are dying. Bullets are flying. We've got work to do. So much work to do. We've got work to do. We've got work to do. Are you with me? You with me? Keep coming. There's work to do. No time for crying. We've got work to